Hoy vamos a ver lo que el reino de Dios nos trajo a través de nuestro Señor Jesús. Amén. El reino de Dios nos trae muchas cosas a nosotros y a todo el mundo, a los que reciben a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Muchas cosas que tenemos que nosotros tener en nuestro corazón, tener en nuestra mente, para que podamos participar de ella y podamos beneficiarnos de ella a través de la fe. Amén. Vamos a la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Miremos el versículo 17. Amén. Entonces, el reino de Dios, la palabra de Dios a veces dice el reino de los cielos, es lo mismo, el mismo concepto. Amén. Pero para que no haya ninguna confusión. Mateo, capítulo 4, el versículo 17. Dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gloria a Dios. Jesús predicando. ¿Qué estaba predicando Jesús? Estaba predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos ver aquí, arrepentíos. Arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de pensamiento, de corazón. Y cuando el individuo lo hace, hay un cambio de propósito y acción. El primer llamado del reino es el arrepentimiento. Juan el Bautista también, arrepentíos. También predicó Juan el Bautista antes que Jesús. Entonces vemos que el primer llamado que hace al reino, cuando Jesús empezó a predicar que el reino de Dios se había acercado, el primer llamado fue de que arrepentido. Llamado al arrepentimiento para entrar al reino de Dios y recibir los beneficios del reino de Dios. Arrepentidos. Amén. Hay que tener en cuenta, para entrar al reino de Dios, para recibir los beneficios del reino y recibir lo que el reino de Dios nos ha traído a través de nuestro Señor Jesús, primero tiene que haber un arrepentimiento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos. No hay nacimiento en el reino sin escuchar el llamado de la salvación. Amén. Alguien tiene que predicar, alguien tiene que compartir con alguien ese llamado para que haya un nacimiento en el reino de Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué nos trae el reino de Dios? El reino de Dios nos trajo reconciliación. Amén. Nos trajo reconciliación porque lo vemos a través de la palabra de Dios, que toda la humanidad, todo el mundo, estaba en enemistad con Dios por causa del pecado. Había una separación entre el hombre y Dios. Entonces, a través de Cristo Jesús, amén, vino esa reconciliación. Amén. La persona que dice sí al llamado de salvación viene a constituirse o a ser hijo o hija de Dios. Como hijo o hija de Dios, esa persona tiene todos los beneficios del reino de Dios. Amén. Todos los beneficios, todo lo que es el reino le pertenece a la persona. Recuerda que la palabra de Dios nos dice que somos coherederos con Jesús, coherederos de que todo lo que pertenece al reino, todo lo que le pertenece a nuestro Padre Celestial, como hijos e hijas, participamos de eso, recibimos de aquello, los beneficios del reino, los beneficios de un hijo, los beneficios de una hija. Amén. Aleluya. Pasemos a Romanos en el capítulo 14, en el versículo 17. Porque el reino de Dios, estamos en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Cuando nacemos de nuevo, recibimos la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Esto es lo que nos ha traído el reino a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Este es el reino de Dios. Esta es la vida en el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Recuerda que Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. Amén. Aleluya. Entonces, estas cosas las que tienen que reinar en nuestras vidas. Dios, nuestro Padre Celestial, nos sacó del reino de la oscuridad y nos puso en el reino de su luz. Amén. El reino de Dios o el reino de los cielos es el reino de luz.
¿Se acuerda cuando Jesús en Mateo capítulo 5 estaba predicando, enseñándole a la multitud? Él dijo, deja que tu luz alumbre, Mateo 5:16. Deja que tu luz alumbre delante de los hombres. Amén. Para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Amén. Aleluya. Entonces, hemos recibido esa luz de parte de nuestro Padre Celestial. Amén. A través de la salvación. Esa nueva naturaleza es nuestra luz. Y esa luz nos lleva a hacer buenas obras. Amén. Aleluya. Esa naturaleza de Dios. Amén. Hemos sido constituidos para hacer buenas obras. Amén. Gloria a Dios. Pasemos a Gálatas, capítulo 5. Y como tenemos la naturaleza de nuestro Padre Celestial, se tiene que manifestar en nuestra vida. Por eso vamos a pasar aquí a Gálatas. Amén. Gloria a Dios. A Gálatas, capítulo 5. Miremos en el versículo 16 primero. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu, en nuestra nueva naturaleza. Amén. Aquí está una S mayúscula, pero está hablando de nuestra nueva naturaleza, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Amén. Esa nueva naturaleza que recibimos de Dios. Anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Aleluya. Versículo 22 y leemos hasta el 25. Mas el fruto del Espíritu, de tu nueva naturaleza, esa naturaleza que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con su pasión y deseo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si somos personas espirituales, tenemos la nueva naturaleza de nuestro Padre Celestial. Amén. No solo vivimos, sino caminamos. Se tiene que haber esa manifestación de que somos una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Es todo lo que nos ha traído el reino y mucho más. Amén. Esta es la vida en el reino. En el reino de Dios. Esta es la vida, hermano, en el reino. Caminar y vivir en el Espíritu. Amén. Y el resultado, ese caminar y vivir en el Espíritu, el resultado es el fruto del Espíritu. Amén. Aleluya. Cada árbol da su fruto. ¿Okay? Si nosotros vivimos y caminamos en el fruto, el resultado es el fruto del Espíritu, de esa naturaleza, de esa nueva naturaleza, la naturaleza de nuestro Padre Celestial en nosotros. El poder y el carácter del reino debe manifestarse en nuestras vidas, porque nuestro Padre Celestial lo ha hecho posible para nosotros. Recuerda, hermano, tenemos esa nueva naturaleza en nosotros. El poder de Dios debe manifestarse, y no solo el poder, sino que su carácter. Amén. Aleluya. Por eso dice, si vive en el Espíritu, camina también en el Espíritu. Y nos da cuál es el fruto del Espíritu. Amén. De ese vivir y caminar en el Espíritu. Pasemos a Marcos capítulo 1. Nos dice la palabra de Dios en Marcos 1. Vamos el versículo 14 y el 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio es la buena noticia. Y esa buena noticia que Jesús predicó, lo vimos, que Él la manifestó. Nosotros vimos que esa buena noticia, primero que todo, es reconciliación entre el hombre y Dios a través de la salvación. Y vimos que Jesús sanaba a los enfermos. Es una buena noticia. Amén. El evangelio es la buena noticia. Sabemos que el primer llamado del reino es el arrepentimiento, y eso es lo que predicaba Jesús. Y eso le encomendó a sus discípulos. Amén. Cuando hacemos estas cosas, cuando entramos al reino, vamos a recibir los beneficios de todas las cosas del reino. Amén. Todos los beneficios del reino. Amén. Pasemos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego.
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor. Aleluya. El Evangelio es el poder de Dios primero que todo para salvación. Cuando el Evangelio de Dios, cuando el Evangelio del reino es predicado, Dios manifiesta su poder. Amén. Aleluya. Cuando Jesús envió a sus discípulos, Él les dio que predicar el mismo Evangelio que Él predicó. El Evangelio del reino de Dios, el Evangelio del reino de los cielos. Amén. Hay que seguir predicando el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. Aleluya. Hay que seguirlo predicando. Y cuando digo predicar, no solo desde el púlpito, pero todos los creyentes compartir esa buena noticia con las personas que necesitan ser salvos, que necesitan ser reconciliados, con las personas que necesitan todos los beneficios del reino de Dios. Amén, que son muchos. Amén. Mateo 10, gloria a Dios, versículos 5 al 8, dice la palabra de Dios. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sabemos que primeramente Jesús lo mandó a los judíos, pero después sabemos que Él lo mandó a todas las naciones. Amén. Aleluya. Versículo 7 dice: y yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sana, mire, enfermos, limpia leproso, resucita muerto, echa fuera demonios. Gracia recibiste, date gracia. Amén. Entonces miremos esta comisión dada a los discípulos de Jesús, que para todos los creyentes, porque como les dije anteriormente, después esa misión fue para todas las naciones, amén, todas las lenguas, y para todos los creyentes ir y hacer esto. Y cuando llevamos el Evangelio, Dios muestra su poder con sanación, amén, y todas cosas maravillosas que trae el reino. Amén. Gloria a Dios. El reino de Dios es supernatural, hermano. Aunque estemos aquí en esta tierra, somos unas personas supernaturales, con un Padre, un Dios supernatural, que usa a nosotros de una manera supernatural. Amén. Créalo. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra de Dios: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces sabemos que el reino de Dios es justicia. Amén. Entonces primeramente nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como embajadores de Cristo, primeramente buscamos el reino de Dios. Amén. El reino de Dios y su justicia. Sabemos que el reino de Dios es justicia. Entonces buscamos primeramente el reino de Dios, y Dios nos da nuestra provisión para hacer su obra y para nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso, hermano? Nuestro Padre Celestial. Y Él nos provee de una manera supernatural también. Y esto lo vamos a ver más adelante, hermano. Pero primero vayamos a Juan, al capítulo 1, versículo 17. Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces miremos, el reino de Dios nos trajo a través de nuestro Señor Jesucristo la verdad, que es su palabra. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. La gracia, su gracia salvadora, su gracia, su favor inmerecido, su gracia, que es el poder de Dios para con nosotros, para obedecerlo, para hacer su voluntad, hermano. Dice que estamos viviendo bajo la gracia. Esa la trajo Jesús. Antes de Jesús la gracia no estaba disponible como está disponible en estos momentos, hermano. Esa gracia está disponible para mí y para ti, y para todos los que se acercan a Jesús en fe. Y esa gracia nos da el poder, porque la gracia es el poder de Dios, para caminar con Él, para obedecerle, para hacer su voluntad. Amén. El reino de Dios, hermano, ese que nos trajo nuestro Señor Jesús, que vino desde el Padre. El reino de Dios nos trajo provisiones supernaturales. Descúbrela tú mismo a través de la palabra de Dios. Abrázala, créela, y verá que se manifestarán en su vida. Amén. A través de la fe, porque está disponible para ti,
Cree en el Señor, cree en su palabra, cree en el Evangelio, cree en la palabra de Dios, cree en toda la palabra de Dios, en la verdad, y recibirá todas sus provisiones, porque es a través de la fe que recibimos de nuestro Padre Celestial. Amén. En la palabra de Dios hay ejemplos de las provisiones supernaturales. Tú los puedes mirar tú mismo en la palabra de Dios. Bien, y los descúbrelo. Amén. Pero te voy a dar unos ejemplos de estas provisiones supernaturales. Juan capítulo 6 y Marcos capítulo 6 nos habla de la alimentación de los 5,000. ¿Recuerdas de esto? Cuando Jesús estaba predicando y diole compasión de las personas porque llevaban tiempo con él, y de unos pececitos y pedazos de pan. Los multiplicó y todos comieron y sobró. Esas son las provisiones supernaturales que hay en el reino. Como te digo, podías mirarla en Juan capítulo 6, en Marcos capítulo 4. Y también en Marcos capítulo 8 nos habla de la alimentación de los 4,000. También fue de una manera supernatural, hermano. Todo eso está en el reino. Todo eso es lo que nos ha traído el reino de Dios a nosotros. La agua que fue convertida en vino en el capítulo 12 en la boda de Canaán. También cuando Pedro necesitaba pagar los impuestos, que nuestro Señor Jesús lo mandó a pescar. Y en la boca del pez vino la provisión. Todo eso mucho más nos trae el reino de Dios a nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso y mucho más. Para ti y para mí. Y para los que están afuera, si creen en nuestro Señor Jesús y escuchan el Evangelio de la salvación y reciben a nuestro Señor Jesús en su corazón, ellos también pueden participar de estas bendiciones que hay en el reino de Dios. No solo la salvación, que es lo mejor, pero hay más y mucho más. Amén. Sigue compartiendo el Evangelio con todas las personas. Y para ti, que de pronto nunca has recibido a nuestro Señor Jesucristo, si abre tu corazón hoy, confiesa con tu propia boca, como dice la palabra de Dios, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Cree en nuestro Señor Jesús, que Él es el Hijo de Dios y fue enviado para pagar por tus pecados, por mis pecados, por lo de todo el mundo. Tú recibirás ese regalo precioso de la salvación y la gracia de Dios. Y venías a participar en la vida del reino de Dios. Una comunión con Dios caminando diario y poder participar de todas sus bendiciones. Venía a ser coheredero con Jesús y a recibir y a participar de lo supernatural del reino y de sus provisiones naturales. En el nombre de Jesús. Amén.